Mi general, buenas tardes. Reciba un cordial saludo de los oficiales que hacemos el curso de Estado Mayor número 77 de la Academia de Guerra del Ejército. Es un honor y un privilegio para quien habla el poder dirigirme a usted y poder realizarle esta entrevista, que más que una entrevista es conocerle al líder, conocerle al ser humano que nos devolvió la dignidad a nuestro país. Me siento emocionado particularmente porque desde niño yo crecí con el ni un paso atrás. Yo crecí con el miedo de que a mi padre le pase algo. A los 15 años, la primera vez que yo le vi fue en el velorio de mi general Iturralde. Yo era cadete de los que cantaba en el coro y mi papá me hizo estrecharle su mano. Y usted tiene un aura, mi general. Usted tiene un aura que a ese niño le topó para que sea militar cuando era grande. No crecí mucho, pero estamos aquí orgullosos de vestir este uniforme, orgullosos de prepararnos y orgullosos de aprender de usted. Mi general, muchas gracias. Antes de nada, quisiera saber cómo era Paquito Moncayo de niño. Bueno, mire, yo nací aquí en Quito porque mi papá se doctoraba en leyes y mi mamá como maestra del Manuela Cañizares, ambos riobambeños. Al año me llevaron a Riobamba, ¿no?, a vivir en la casa de los abuelos, así era antes. Entonces, era un muchacho normal, común y corriente, inquieto, eso sí. Allí estuve hasta los 11 años. Entonces, mi papá vino como diputado por la provincia de Chimborazo y ya decidió que nos quedamos aquí. Entonces, aquí estuve yo el 6º grado ya. Tuve la suerte de, como fuimos a arrendar por la Imbabura, estaba cerca de la escuela San Andrés, que es la primera escuela que se fundó en Quito de los padres franciscanos. Estuve allí y después pasé al Mejía. En el Mejía fue donde se fortaleció la vocación de militar, porque era el semillero del colegio militar, del colegio Mejía. En las competencias de básquet, de vóley, de fútbol, eran los dos rivales, ¿no? Pero del colegio Mejía es de donde mayor número de cadetes de Quito íbamos. Así es que una juventud normal. Tuve la suerte también de que cuando ya estábamos arrendando allí, pero salieron a la venta esas lindas casitas de la Villa Flora, entonces pasamos a vivir allí. Fue un barrio fantástico, todos clase media, casi todos provincianos que venían a vivir acá a Quito. Así es que esa fue mi vida. Ya lo demás, desde los 16 años en la carrera militar. ¿Y cuándo fue el punto que usted dijo, quiero ser militar? Mire, tal vez tiene una anécdota, alguna. Nosotros, como yo digo siempre, somos la generación de la derrota. O sea, cuando nacimos nosotros, me refiero a Miguel, a Carlomagno, a Miguel Gallardo, en fin, nuestro territorio está invadido y ocupado por los peruanos. Entonces, yo desde que tengo uso de razón, mi abuelo nos contaba que los peruanos han bombardeado nuestras ciudades, han violado a nuestras mujeres y que este arroyo del río no les dio las armas que ellos pedían para ir a defender al país, en fin. Después en la escuela, profesores, profesoras, siempre vivíamos con el trauma del país invadido y de que
el protocolo de Río Janeiro, nos humillaron. Ahí nació nuestra vocación, yo creo que no mía, de nuestra generación. Fue el trauma de la derrota, de la invasión, de la firma del protocolo. Yo le digo, en el Colegio Mejía tenía profesores, sobre todo en historia, que lloraban al darnos la clase, y muertos de rabia, ¿no? Y siempre además rebotaba que Arroyo del Río, que no defendió el país. No era solo Arroyo del Río, no era que toda la década de los años 30 nos pasamos matándonos entre ecuatorianos, ¿no? Guerra de las 4 horas, guerra de los 4 días. Ahí se acabaron la poca munición que se había comprado para la defensa. Y mientras tanto el Perú, en cambio, tenía la vergüenza de la invasión de Chile. Y en cambio ellos, después de ese trauma, se pasaron preparando y preparando. Cuando llegó el momento, tenían el ejército más moderno de América del Sur. Ellos ya tenían, por ejemplo, submarinos. Ellos tenían ya paracaidistas. Ellos tenían una buena aviación táctica. Tenían tanques, tenían artillería. Nosotros, ¿qué? Unos 3.500 soldados valerosos que hicieron una resistencia realmente heroica, ¿no? Porque pelearon hasta el último minuto. Por eso les emboscaron a los peruanos. Inclusive les atacaron a los peruanos cuando pudieron en distintos sitios, ¿no? Pero ellos tenían el mejor ejército, nosotros teníamos fuerza naval, no había, fuerza aérea no había. Ustedes saben que el Calderón tuvieron que subir nuestras piezas de artillería a Breda para amarradas allí, y vea que usted también hubo una victoria importante en el mar, ¿no? Claro. Pero los artilleros eran del ejército. Esa no sabía. Claro, eso también demuestra que las Fuerzas Armadas son una sola, no pueden estar compitiendo, sino complementándose. Sí, mi general. Tal vez usted recuerda de algún instructor que marcó su carrera y por qué. Bueno, del tiempo que estuvimos como cadetes, hubo instructores brillantes. Yo diría que el director, Jorge Gortaire, era un señor fuera de serie, ¿no? Solo con verle, todos lo admirábamos. Hubo también un teniente Alvear. Oiga, era un modelo de militar, inclusive la forma como nos trataba, caballeros cadetes. De esas dos personas, que no son por supuesto las únicas, porque tuvimos muy buenos instructores, siempre enviaron al colegio militar los mejores instructores, tuvimos excelentes instructores, pero si usted me dice dos personas que me hayan impresionado así, Jorge Gortaire, como le digo, y el teniente Alvear. En este caso el nombre no me acuerdo, le decían de apodo el Chugo Alvear. No sé, no me acuerdo el nombre, pero esas, desde cómo se paraban, ¿no? Oiga, por ejemplo, verle en esa época no era como la nuestra, que todo hacíamos nosotros a la cabeza. Entonces, pero oiga, verle a mi coronel Gortaire con el traje así, ¿no? A las argollas, nos quedábamos asombrados. ¿Qué edad tendría ahí? Unos y además 40. De una inteligencia brillante. Tuvimos muy buenos instructores. No, mire, este es un tema fundamental. Yo lo he dicho tantas veces. Tuvimos la mejor educación posible en el Ecuador en esa época. Teníamos los mejores profesores de la Universidad Central, del Colegio Mejía, que era donde estaban los mejores.
eran profesores nuestros. Había clases que recibíamos nosotros en la Universidad Central y venían los chicos a estudiar en nuestro colegio militar, sobre todo en las materias del doctor Guillermo Bozano, que fue un gran profesor. Y lo más importante es el propio concepto de la formación militar, que después uno valora más que cuando está allí, ¿no? Pero mire, yo estuve 5 años en el colegio militar, de los 16 a los 21, todas las mañanas, pasé a la ducha de agua helada, salí a formarme, todas las mañanas nos preguntaba el oficial de semana, ¿para qué vamos a trabajar en este día? Para fortalecer nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para recuperar por las armas lo que la política y diplomacia han seguido. Eso es vivir con propósito. Todos los días yo sabía a qué me levantaba. Y todas las noches, de quién son las Amazonas y la región oriental. El Ecuador son por herencia. Mire, pasamos 3 años de reclutas. Porque cuando entramos nosotros, después decidieron que ya no iba a haber colegio, que iba a ser escuela nomás. Total, nos tocó pasar 4º, 5º y 6º de reclutas. Y eso implicaba, no hay por qué avergonzarse, que teníamos que limpiar las botas de los brigadieres que nos dejaban para la imaginaria, teníamos que limpiar con brazos las llaves, en fin, teníamos que hacer todos los trabajos. Pero por eso mi promoción ha sido también fuerte, ¿no? Porque de los 5 años, 3 pasamos de recluta. ¿Quién fue su buddy? Miguel Iturralde. Oiga, cuando hacíamos, por ejemplo, ya de oficiales, porque además nos graduamos de oficiales e inmediatamente nos llevaron a la comandancia del ejército. Y el director en ese entonces era... no habían direcciones, ¿no? Sino departamentos. El departamento de personal, operaciones. No, el de operaciones. El jefe del departamento, ahí formado. Señores oficiales, de aquí ustedes van a comenzar a formarse como combatientes, o sea, 5 años, y recién íbamos. Entonces, van a hacer el curso de tigres, van a hacer el curso de selva, de tigres, comando y paracaidismo. Y después se irán a las unidades. Y a los mejores voy a hablar con la embajada para que les envíen a Vietnam. O sea, vean, esas ideas interesantes, ¿no? Bueno, entonces éramos un curso, hasta ahora somos, nunca nos hemos puesto unos en contra de otros, porque, mire, nunca uno de los coroneles brillantes que no ascendieron a generales se puso en contra de los que ascendieron, ¿no? Ascendieron los mejores, punto. Hasta ahora, hoy mismo, en el almuerzo de Navidad, la promoción, nuestras esposas, estamos siempre juntos y solidarios, eso, porque vivimos juntos y solidarios 5 años en el colegio militar. En un discurso de los que yo recuerdo, usted siempre decía palabras más o menos que el líder debe estar con su gente, porque debe compartir sus sueños, debe compartir sus metas por una patria grande, por un país mejor. Eso caló bastante en muchos de mis compañeros, porque eso fue después del CENEPA. Y hasta ahora creo que vivimos, nos emociona ver esos videos, sí. Particularmente a mí. Es que, mire, eso es liderazgo, ¿no? Y eso es como nos formaron, no es que yo soy alguien especial, que, mire, cuando usted
se forma en esa escuela tan dura, tan exigente, primero genera hábitos y conductas para toda la vida. Entonces, nosotros en el batallón Imbabura, primera unidad a la que fui, nunca decíamos, a ver, caben, no. Esto le puedo decir, cuando estaba en el Curaray, en Lorocachi, cada vez el monte se... Entonces yo, machete, lo que yo haga es la tarea. Y después me daba cuenta que era tonto, porque yo era jovencito, fuerte, y no todos los clases, todo, pero la idea, ¿no? El comandante no puede pedir que hagan los otros si no lo hace. Y así en todo trabajo, porque el liderazgo es eso. Usted no es capataz, es comandante, el comandante es compañero. Tienen que verle como compañero, ¿no es cierto? Eso nos enseñan, además, no es que uno se ha inventado, ¿no? Siempre tengo en la cabeza eso, ¿no? Un líder, y esto venía en los manuales de los norteamericanos, le cuento, desde que éramos cadetes, o por lo menos cuando estuve de instructor en colegio, los manuales. Liderazgo, FM, ni sé cuánto. Comandante tiene que ser portador de valores, pues, ¿no? Si no, oiga, como decían nuestros profesores, una antorcha apagada no irradia calor. Entonces el comandante tiene que ser una antorcha encendida, que irradie en sus tropas la voluntad de hacer, y tiene que estar en la cabeza para que se haga. Esa es otra cosa muy importante que aprendimos nosotros de los norteamericanos. Antes, como le digo, no era usual que el oficial salga de educación física en ropa de deportes. Normalmente salía del tricot y daban las disposiciones, todo eso, ¿no? Y no hacía deportes. Sí, era hasta que llegaron los primeros que se graduaron de Rangers en los Estados Unidos. Y ellos nos trajeron esta bendita costumbre, vamos, y el oficial a la cabeza en el trote, el oficial a la cabeza en todo, ¿no? Eso, por ejemplo, nos trajeron los que fueron a hacer los cursos de comando allá en los Estados Unidos. Una maravilla, pues, uno tiene que estar a la cabeza. Todo lo que somos es lo que han hecho de nosotros los excelentes instructores que tuvimos, el excelente sistema de educación que nos dio el país, y que por eso yo le digo, yo bendigo mi vocación militar. Bendigo esos 5 años que me levanté a las 5 de la mañana, que pasé a las duchas heladas, y bendigo también a esos oficiales duros, arduos, que nos encaminaron correctamente. Mi general, ¿cuándo el líder táctico pasa a ser un líder operativo y luego un líder estratégico? Mire, este es un tema fundamental, porque hoy vemos cómo el nivel político manda tácticamente. Es el camino del fracaso. Cuando a usted le educan en el colegio militar, ese es también un asunto muy importante. No es que nos educaban para comandante de pelotón, nos educaban para lo que es el oficial. En primer lugar, cada cadete que graduamos en nuestra escuela militar es futuro general. Es un error enfocarse a que sea un buen comandante de pelotón, pero ¿qué es un subteniente? Era desde que nos graduamos. Comandante de pelotón, sí, para ganar en caso de emplearse tácticamente. Pero usted tiene que ser un maestro. Y nosotros recibíamos clases de pedagogía, en fin, porque usted es profesor.
Usted, como militar, es un comandante, pero es un profesor con todo lo que implica ser un docente. Es un administrador. Desde que llega a la unidad, mire, ¿cómo se puede uno equivocar en una alcaldía así? Administré Punta Brava cuando era subteniente, administré La Pitaya, administré Cayancas. Usted aprende a administrar así, pues no. En el oriente, cada 2 meses llegaba una canoa, pero mi destacamento estaba siempre abastecido, siempre bien presentado y todo lo demás. Entonces, eso es cómo nos formaron, cómo nos educaron. No solo para ser subtenientes, sino para ser el otro elemento fundamental. Y esto tienen que ustedes tener presente. El oficial, el personal de tropa, somos seres, parte de la sociedad. Quizás ese fue el mayor éxito de nuestras generaciones, abiertos a la gente, metidos en las universidades, metidos con los periodistas, metidos con los sindicatos, nunca metidos en el cuartel. Y vea, ¿de dónde aprendimos eso? De los benditos estos norteamericanos que se inventaron la acción cívica, pues. No es cuestión de ir a matar a los subversivos, hay que trabajar con la gente, porque hay causas reales de insatisfacción. Después le pasamos a llamar apoyo al desarrollo. Pero desde subteniente en Santa Rosa, yo me acuerdo que estábamos haciendo pequeñas obras de ingeniería, en fin, en favor de la población. Eso no es mérito de uno. Esa es la escuela en la que yo me formé. Es mérito del ejército que me formó así. ¿No es cierto? Excelente, sí. En el contexto de la guerra, mi general, donde la violencia es inherente, ¿cómo usted mantuvo o contagió a las tropas para que mantengan ética, humanidad y respeto a la vida sin cometer actos que puedan comprometer a la misión, mi general? Bueno, en primer lugar, nada de lo que pasaba por una situación extraordinaria, en fin, no. Mire, vivíamos en el terreno. Yo estuve en 1981 como ayudante de órdenes de mi general de Boyer. Yo era profesor en la Academia de Guerra, donde ustedes ahora están, y cuando terminamos nos dejaron de profesores. Hemos de haber sido buenos alumnos. Entonces estábamos con Miguel Iturralde, con Jorge Ortega. Los mejores graduados nos dejaron de profesores. Cuando llegó el 81, todos los oficiales de la academia, pues estábamos en pleno curso, fueron a los completamientos de las unidades. Y a los profesores nos enviaron a la comandancia del ejército a órdenes de mi general de Boyer. Y él nos dijo, ustedes van a ser mi equipo de trabajo. Y fuimos al Oro con él. Oiga, ese fue otro aprendizaje. Porque, en primer lugar, si había una guerra abierta, no era el 41. Nosotros estábamos 22,000 soldados de la división de ejército, con grandes generales. Puedo decirle mi general Navas, por ejemplo, mi general de Boyer, por supuesto, mi general Miranda, mi general Vivero, o sea, generales admirables, pero no hubo voluntad política y el asunto se acabó en la pérdida de los destacamentos. Entonces, del 81 al 95, nos pasamos solo en maniobras. Solo en maniobras. También aprendimos, por ejemplo, el 81 la conducción era indirecta. Entonces el jefe del comando conjunto tenía que mandar a través de los comandantes de fuerza.
Pero el comandante de fuerza no es comandante operativo, tiene que estar manejando la institución. Entonces fue mi iniciativa mismo, cuando llegué como jefe de operaciones, de crear el ejército de operaciones. Y como director de operaciones, yo era el comandante del ejército de operaciones. Como hubo el lamentable fallecimiento de mi hija Real Carmen Andrade, de mi compañero querido hermano, de mi general Iturralde, entonces fuimos cambiando rápidamente. Y yo pasé de director de operaciones, de inspector del ejército, y de inspector del ejército a jefe de Estado Mayor. Pero todos los comandantes me dijeron, tú estás en esto del nuevo sistema y tú sabes bien esto del ejército de operaciones. Oiga, fueron tan previsivos que no me cambiaron. O sea, yo desde que fui director de operaciones, fui inspector del ejército, fui jefe de Estado Mayor, siempre estaba de comandante del teatro de operaciones. Una bendición, pues, porque como director de operaciones, imagínense, como inspector, todas las inspecciones eran operativas, nada de cómo hacen el rancho o dónde. No. Desde los batallones, las brigadas, la división, terreno. Entonces, cuando llegue el 95, era casi a repetir lo que habíamos practicado. Ahora bien, aprendimos del 81 y uno toma riesgos. Si usted no va a tomar riesgos, no puede ser comandante. Si nos iba mal, yo habría sido el loco, el idiota, el tonto, el que cómo ha de hacer así, porque hicimos las cosas al revés de lo que dice muchas veces la doctrina. Pero nos acordamos que el 81 teníamos en Mayaco, Machinatra, Paquisha, teníamos tropas regulares. Inclusive cuando sonó el problema, habían mandado alumnos de la Escuela de Ingenieros de Empía. Entonces, no. Yo en diciembre del 94, con mi general Ortega, pues no ahí, dilucidando el tema, decidimos comenzar la defensa con fuerzas especiales. Entonces yo mismo fui a Quevedo, embarqué al grupo y me fui con el grupo a Gualaquiza. Después, ese fue un factor fundamental, porque el 26, mejor dicho, el agrupamiento Miguel Iturralde, preparó con una visión como Vietnam. Estuvo metido en toda la cabecera preparando sitios para la munición, sitios de refugio, o sea, preparando el campo de batalla, ¿no? Y fue una enorme ventaja, porque ellos ahora en cambio atacaron con regulares. Solo después metieron todo, los comandos, todas las fuerzas especiales, todos los batallones antisubversivos. Pero nosotros también empleamos toda la brigada de fuerzas especiales. Por otro lado, créame, teníamos los medios. Si usted no tiene los medios, no puede inventarse nada así. A mí me mandaban el 41. Hubiera perdido en la guerra y así le pongan a Patton ahí, pierde la guerra. Mire, si no teníamos esa brigada aérea, esos helicópteros que nos permitían evacuar a los heridos, llegar con los refuerzos, hicimos 2 relevos. En ningún manual que se use artillería. Ese es los riesgos que usted tiene que correrse. ¿Cómo va a debilitar a la división trayéndolo? M21. Si no traíamos B-21, difícilmente habríamos ganado. Entonces, esta es una enseñanza. Porque no estemos hablando de mí, hablemos de un oficial, cualquier oficial. Créame, hay que ser creativos, hay que inventar las cosas. ¿Qué es la sorpresa? Nosotros les ganamos sorpresa táctica, sorpresa operativa, sorpresa estratégica. Los peruanos nunca se esperaron lo que les pasó. Entonces,
claro, lo que hizo el Perú fue lo que no deberían nunca haber hecho, menospreciarnos. Por otro lado, hay que decirlo, era una maniobra política de Fujimori, que estaba de candidato y pensó que iba a ser otro 81 y que le iban a llevar aquí la bandera. Por eso se inventan pues Tiwisa, y Tiwisa era una chacra, no tenía ningún valor táctico. Pero como ellos dicen que se han tomado Tiwisa, le convierten a Tiwisa en un objetivo. Un símbolo. Por temas políticos, psicológicos, en fin. Entonces, ¿cómo le digo? El ejército vencedor. No el Paco Moncayo, el Juan, no, el ejército vencedor, que se preparó conscientemente. El gran general Rodríguez Lara, que nos dio los equipos a las tres fuerzas y que siguió el el gobierno posterior. Porque si no hubiéramos tenido aviones, no hubiéramos ganado la batalla aérea. Si no hubiéramos tenido helicópteros, vea lo que pasó el 81, ya teníamos helicópteros, pero no estaban artillados. No teníamos ninguna defensa aérea. Con una .50 en un ataque en el que entraba aviación estratégica, táctica, helicópteros artillados. Fueron unos héroes en Paquilla, Mayaco y Machinaza peleando contra una fuerza de esa naturaleza. Entonces, bendito mi general Rodríguez Lara, bendito ¿cómo se llamaba? Consejo de Gobierno que les reemplazó, benditos nuestros instructores, bendito ese entrenamiento de todos los días. Aquí no es Paco Moncayo, es la institución, el ejército vencedor, que tiene, por supuesto, líderes, están entrenados para eso. Qué bonito, mi general. Mi general, ¿qué aprendizajes del ejército le permitieron a usted ir al campo político? Verá, los valores. Si en algo nos educan, primero nuestros hogares, por supuesto, ¿no? Después nuestros maestros, después nuestros instructores. Un militar, un oficial, póngase cuando yo salí del ejército. En primer lugar, un oficial de Estado Mayor, un oficial con el Colegio Interamericano de Defensa, donde habíamos debatido los grandes temas de la seguridad a nivel global, regional, en fin. Un oficial que era doctor en ciencias internacionales, un oficial que había comandado de pelotón hasta todo el ejército. No le puede ir mal, pues, en una posición como legislador. Y, por supuesto, solo aplicando lo que sabemos. Ahí ve usted mi alcaldía, todo el mundo la comenta, y en efecto, vanidad aparte, ni antes ni después de esa alcaldía, hemos visto lo que hemos podido ver en esos 8 años y medio. Entonces, la formación del militar, que es una formación integral, no es que como nos querían ver cuando yo era, que éramos solo Flexión. No, pues, más pasamos flexionando con el cerebro que con los brazos. Pues ahí están los oficiales, ¿no? Vean Miguel Gallardo, y no digamos, ahí están esos mandos. Todos estaban entrenados para enfrentar lo que nos tocó enfrentar. Pero aquí la diferencia fue que hubo un general Gallardo, ministro de Defensa, y que hubo un presidente que le tenía mucha fe a Miguel Gallardo. Porque el rato que Miguel Gallardo le fue y le dijo que hay que atacar la base norte, que ya es dispuesto como jefe del teatro de operaciones de eso, el presidente dijo ni un paso atrás. Podía haber dicho el presidente como el 81.
Entonces, vea usted, no, nada de lo que pasa en el mundo es una persona. Siempre es un conjunto de circunstancias que permiten los éxitos. Ahí se configuró la trilogía de Clausewitz, Claro. de gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo. Claro. Y en la retina está esa unión que nos trajo el CENEPA, ¿no? Claro. Y que nos hizo pensar que después del CENEPA, cuando estamos juntos, el cielo es el límite. Así es, así es. Lastimosamente, cuando se firmó la paz, como que se acabó lo único que nos unía a los ecuatorianos. Hoy nos une la selección, pero no es un aglutinante suficiente. Antes todos estábamos unidos frente a este peligro grande de un ejército grande, unas fuerzas más poderosas que podrían invadirnos, ¿no? Hoy tenemos un enemigo peor. Crimen organizado transnacional es un enemigo sin comparación en toda la historia de nuestros ejércitos, no del nuestro, de todos los ejércitos de aquí. Hoy tenemos que estar unidos para enfrentar esta amenaza tremenda, porque mire, cuando nosotros combatimos a gente noble, oficiales, tropas que venían con su bandera, con sus himnos, con sus ideales. Era una guerra de caballeros, ¿no? Un poco como trayendo de la historia los combates de los caballeros, ¿no? A pecho abierto. Viéndose a los ojos. Pero no, pues lo que hoy estamos combatiendo. Y lo que es peor, infiltrados por la narcopolítica. Entonces todo se ha vuelto más difícil. Lo que quiero decir con esto, que lo que nosotros pudimos hacer es hoy mucho más complejo, mucho más difícil, que nuestros mandos tienen que sacar de toda esa historia nuestra, de ese gran estímulo que es saber de lo que somos posibles, capaces de hacer para este enfrentamiento. Y por supuesto, lo que debería ser el mando político, lo que hizo el señor presidente Sixto Durán Ballén, un hombre de su edad, tomó la conducción política de la guerra. ¿Con qué? Con el Consejo de Seguridad Nacional. Movilizó a los embajadores, personalidades. Eso es conducir políticamente. Si no hay conducción política, todo lo demás puede fracasar. Usted el nivel táctico lo puede corregir desde el operativo, si hay fallas en el operativo desde el estratégico. ¿Quién corrige la mala conducción política? Entonces, la tarea que hoy tienen ustedes los militares es mucho más compleja, mucho más difícil, mucho más sacrificada y tienen que estar a la altura del CENEPA. No para hacer lo que hicimos entonces, sino para hacer lo que hay que hacer ahora. Necesitamos estudiar los nuevos tipos de guerra, ¿no? Ustedes en la academia ya deben estar completamente interiorizados, pues no, de que hoy la guerra tiene 6 dominios, ya no es terrestre, naval, aéreo, y que hoy se gana la guerra en el dominio cibernético, y esta guerra contra el crimen organizado, por supuesto, porque la economía criminal se mueve en las redes. Ahora estamos hablando del dominio espacial. Mire usted Ucrania. Rusia creyó que iba a ser un desfile. ¿Y por qué no fue un desfile? Porque Starlink les puso, ¿qué? 7.000, 8.000 satélites que tienen capacidad inclusive de definir, reconocer el rostro. Entonces ustedes, el nivel cognitivo, hoy más que nunca, entonces mire, hoy ustedes tienen que ser mejores que nosotros. Nosotros peleábamos en 3, digamos 4, porque también ganamos la guerra electrónica en esa ocasión, pero era la electrónica, ¿no?
Hoy estamos en otro mundo. Ustedes tienen que ser mejores, mucho mejores que nosotros, para ganar la guerra a un enemigo más agresivo, que no se va a contentar con tomarse un destacamento, ¿no? Que se está tomando a nuestra juventud, está destruyendo a nuestra sociedad. Entonces necesitamos mandos muy superiores a lo que fuimos nosotros. Mi general, en este momento estamos empleados en varias misiones en ámbito interno. Estamos hecho cargo de las cárceles, hacemos seguridad hidrocarburífera, estamos en apoyo a diferentes instituciones del Estado. ¿Cómo eso perjudica o beneficia a la formación del líder? Mire, cuando se acabó la guerra y hubo una corriente, todo está en mi libro Seguridad y Defensa, de que ya los militares no sirven, porque ya no va a haber guerras entre países, y todo eso tenía una intencionalidad. Un error, el enfoque de nosotros mismos, creernos que ya no servimos. Entonces aceptan, y hay hasta doctrina, porque hay un manual de las Fuerzas Armadas en apoyo a los demás ministerios, ¿no? En apoyo a otras funciones del Estado. Entonces llega un rato en que ustedes están haciendo de todo, menos de lo que deben hacer. Por otro lado, cuando hay un escenario como el de ahora, la politiquería usa la situación para atacarle al gobierno. Y el gobierno, desesperado, comienza a actuar politiqueramente también, populistamente. Y comienzan a sacar a los militares a las calles, y usted ve vagando por las calles y vea lo que pasa en las Malvinas. Entonces hay que reflexionar nuevamente. En este escenario, ¿qué le corresponde hacer a cada uno? Meterles a las cárceles, administrar las cárceles, peligrosísimo. Y por último, si es que hay que entrar y salir, pues no es cierto. Pero usted no puede quedarse administrando las cárceles. Eso, por supuesto, ya parece que se entendió, ya se superó. Si es que toda la droga entra por la frontera y sale por los puertos, ¿cómo vamos a abandonar la protección de fronteras para estar en las calles haciendo cosas que tiene que hacer la policía? Entonces necesitamos doctrina, necesitamos entender las nuevas guerras. Ahora estamos hablando, pero ya desde hace largo rato, ¿no?, de las guerras asimétricas, de las amenazas ambiguas, en fin. Es otro mundo, y le vuelvo a decir, ustedes tienen que estar mejor preparados que nosotros de nuestro tiempo. Estas amenazas híbridas, nosotros, ¿qué vamos a estar hablando en esos tiempos de amenazas híbridas, guerras irrestrictas, en fin, guerras asimétricas? Porque hay una verdadera variedad de enfrentamientos. Pero, ¿qué es lo esencial? ¿A qué deben enfocarse? Si es que son los puertos, vea, cada ocasión que en España o en Italia capturan drogas, dice, del puerto de Guayaquil, y no hay escáneres, y los que se compraron, que no llegaban nunca, eran pequeños, como para vehículos pequeños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, si sabemos que nuestra misión es soberanía nacional, eso no ha cambiado. Integridad territorial, eso no ha cambiado. ¿Es o no pérdida de soberanía cuando los grupos criminales tienen áreas liberadas en las que cobran impuesto para dar seguridad? Eso es pérdida de soberanía. Es pérdida de soberanía si usted no tiene un buen sistema de defensa aérea y los aviones de los criminales entran, salen con el oro de la minería ilegal, en fin. Eso es pérdida de soberanía.
Pérdida de soberanía es que no haya control sobre el mar territorial. Esas son misiones de las Fuerzas Armadas. La policía nuestra tiene que trabajar en las tareas duras, arduas, que a ellos les corresponde. Pero claro, tenemos que tener un sistema de comando conjunto que incluya a la policía. No un bloque, porque es comandado eso, ¿no? O sea, no hay unidad de mando, que es un principio fundamental. ¿Qué bloque? Eso yo no he visto en ningún libro. Y no hay ni doctrina de eso. No hay ninguna doctrina, es que no le quiere, la policía no quiere subordinarse. Yo fui jefe del comando conjunto y a mí se me subordinaban nomás todos. Claro, hay que cambiar las leyes, porque desde que hizo desaparecer el señor Correa la idea de fuerza pública, entonces, con una intención perversa, militares por acá. ¿Y quiénes eran los de la idea? Al menos inicialmente. Los militares son solo para el enemigo externo. No es el enemigo externo, el crimen organizado. Claro. Peor enemigo externo que ha habido en la historia nuestra. O sea, este es un tema también, discúlpenme los que me escuchen, necesitamos, como en nuestra época, nosotros tuvimos una doctrina de seguridad, no la de los Estados Unidos, nuestra doctrina de seguridad. Hoy necesitamos que el Comando de Investigación y Doctrina produzca doctrina para ahora, ¿no es cierto?, en todos los niveles. El Comando de Doctrina Conjunta, los comandos de doctrina terrestre, naval, aérea, cibernética, nociológica, en fin. Esa es una tarea ardua. No podemos seguir estudiando en esta época movimientos retrógrados, operaciones de relevo. O si se le estudia, habrá que darle una revisadita nomás, pues no, pero el enfoque tiene que ser entender lo que es ahora el nuevo escenario de la guerra. 6 dominios, solo con eso quiere decir que ustedes tienen el doble de problemas de lo que teníamos nosotros. Mi general, usted en su libro ha advertido los riesgos del protagonismo político, que los militares en democracias con instituciones débiles se ven abocados. ¿Por qué la profesionalización militar es una garantía de la estabilidad democrática? Porque simplemente la política implica, y en democracia, implica distintos enfoques, distintas formas de ver los problemas de un país, distintas maneras de buscar soluciones. La política es contendora, pero también en democracia la política es dialogante. Entonces, solamente en los regímenes comunistas, donde el partido único, la dictadura del partido, porque nunca fue el proletariado el que ejerció la dictadura en la Unión Soviética, dictadura del partido comunista, dictadura del partido chavista, dictadura del partido correísta. No, pues las democracias son dialogantes, pueden tomar acuerdos básicos. Diga usted puede ser liberal, puede ser socialdemócrata, puede ser socialista, democrático, ¿no? Puede ser, frente a un problema común, dialogan. Como el crimen organizado. En este caso, deben encontrar acuerdos. Dialogan, pero ninguno le hace el juego al crimen organizado o se alía con el crimen organizado. Hoy en Alemania están gobernando, por ejemplo, porque allí es un sistema parlamentario, ¿no? Y si no suman la mayoría, no pueden hacer gobierno. Mire, hoy están allá gobernando el centro izquierda y centro derecha, dialogando, buscando el interés nacional. ¿Y por qué se unen además? Porque también en Alemania están asomando otra vez estos partidos radicales de derecha, nazifascistas. Entonces, los militares no podemos ser chavistas ni correístas. En democracia tenemos que ser completamente adheridos al sistema democrático.
Ellos van a querer cooptarnos, ¿no es cierto? Como ha pasado lastimosamente en Venezuela, donde el brazo armado ha sido el que mantiene la dictadura. No, pues aquí estamos hablando de que queremos vivir en democracia. Ve lo que pasa en Chile. Gana la derecha, antes estuvo la izquierda. La candidata de izquierda le felicita al de derecha. El presidente de izquierda le pone al de derecha y a las órdenes para el diálogo. Eso es democracia. La democracia es dialogante. Las dictaduras, sean fascistas o sean comunistas, que terminan hablando en nombre de personas, ¿no? Usted, por ejemplo, en Cuba, ¿de qué habla? Castrismo. Y ahí, del hermano al otro hermano, chavismo. De Chávez a Maduro. De Chávez a Maduro, porque se muere, si no. Y aquí tenemos que, como Fuerza Armada, saber que somos garantes de la democracia. No podemos alinearnos. No somos ni de derechas ni de izquierdas, somos democráticos. Tenemos que apoyar al gobierno que llega. ¿Sí? Gobierno democrático. Usted no puede imponerle a los políticos una línea de conducta, ¿no? Eso sería fatídico. Mi general, estamos concluyendo la entrevista y ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? Verá, yo ya no tengo que escoger cómo voy a ser recordado. Sin duda voy a ser recordado como el comandante de un ejército victorioso, que rompió un karma maléfico de toda una historia de derrotas y le llenó al Ecuador de orgullo, de dignidad, de autoestima. Entonces yo no voy a escoger cómo voy a ser recordado. Ya eso ya escogió la gente. Historia. Después que he sido alcalde, que he sido legislador, siendo importantísimas las funciones, en mi caso ya todo eso es adicional, ¿no? Es adicional. Lo que sí no podía es hacerle quedar mal a esta imagen, fracasando en una alcaldía o fracasando en una legislatura. O sea, también esa ha sido para mí una enorme carga en las funciones políticas, saber lo que represento, saber que no puede por ningún motivo mi conducta dañar la de ese ejército vencedor, porque yo no he sido el vencedor, fue el ejército vencedor, las Fuerzas Armadas vencedoras, con un liderazgo político digno como el del señor arquitecto Sixto Durán, con unos ministros fantásticos como Luis Leoro Franco en la Cancillería y Pepe Gallardo en Defensa. Es una pieza más, y el general Vallas, jefe del Comando Conjunto, y el general Ortega, comandante del Ejército, y así. Las grandes obras son sumatoria de voluntades. El hombre solo no existe. Es un conjunto de gentes que están todas vibrando por la misma causa, haciendo las cosas para que no... ¿Qué habría sido de nosotros si no nos llegaba la munición, si no nos llegaban los medios, todo? ¿Quién estaba trabajando para eso? Mi general Ortega, como comandante de la institución Ejército. Después han vuelto a querer ponerles a los comandantes de la institución como comandantes operativos y volver a la conducción indirecta, que eso no pasa en ninguna parte del mundo. El nivel estratégico no es del jefe del comando conjunto, es del comando conjunto. Y el nivel operativo, ahí estábamos, los comandantes de los teatros de operaciones. Y si nos fue bien, ¿por qué cambiamos eso? No. Y justo cambiaron en época donde estábamos en conflicto armado no internacional. En medio del conflicto se les ocurrió cambiar. Pues, imagínense, estando en plena guerra, cambian de comandante del ejército. ¿Quién puede entender esas cosas, no? En general, y
¿Qué mensaje le daría a los jóvenes militares y civiles que desean servir al país, pero hoy se sienten desalentados por la crisis política y social del Ecuador? ¿El mensaje a los jóvenes militares o a los jóvenes civiles? Jóvenes militares y civiles. A los jóvenes militares. Mire, como le acabo de decir, a los jóvenes militares, y el otro día lo dije así en una conferencia en la escuela militar, les dije lo que hoy voy a repetir. Miren, les felicito a ustedes que están aquí y que están sometidos al rigor de la formación militar, porque Dios les ha bendecido con la vocación de militares. Pero les advierto que ser militar no es una profesión, es un modo de vida, tiene un sentido misionero. Aquí no estamos por el sueldo. Ser militar es una cosa que va más allá de escoger una profesión. Es escoger un modo de vida, la decisión de dejar todo a un lado cuando la patria le puede pedir su vida. Por eso nos entrenan así, pues. ¿En qué profesión que no sea en la profesión militar y por qué no en la policial? Usted presupone que viene decidido a entregar su vida. Entonces no puede ser que cuánto voy a ganar, que no. Si alguien entra por la pensión de retiro o por el sueldo, hágase nomás cualquier otra cosa. El militar tiene que ver a su carrera como un sacerdocio, como una entrega voluntaria a su patria, como su voluntad, vuelvo a la palabra de voluntad, de dedicarle la vida a los intereses de su país. Y si lo más valioso que tenemos los seres humanos es la vida, y estamos dispuestos a entregarles ese bien supremo, esta no es una profesión, es un sacerdocio. El que ha entrado por otras causas está en la profesión equivocada. Mi general, yo quiero agradecerle de forma personal y pienso que mis compañeros del curso de Estado Mayor también agradecen esta entrevista, mi general. Espero poderla multiplicar con todos aquellos que amamos esta profesión, esta vocación, este sacerdocio de la milicia, mi general, en que las futuras generaciones conozcan al ser humano que nos devolvió la dignidad. Dios le pague, mi general, por esta entrevista y su tiempo, mi general. No, gracias a usted más bien por entrevistarme y por permitirme llegar a los sociales con este mensaje, ¿no? Que tienen que tenerlo interiorizado y guardado en lo mejor de sus sentimientos, de su corazón, para ser orgullosos de ser lo que somos, orgullosos de vestir el uniforme que vestimos.